Semana 24. Lo habíamos comprometido ya cuando hicimos la pausa en Semana 24. Vamos a conversar respecto al CIMSE. Estamos junto a Jorge Mansi, director del MIDEUC, para hablar de esta medición para muchos muy criticada, que no refleja finalmente lo que pasa en el aula, pero bueno, es la medición que tenemos, con la que contamos para llegar a ciertas estadísticas. Respecto a los resultados generales, Jorge, ¿qué es lo que más te llama la atención? Se abren alarmas respecto a la lectura en segundo medio, pero ¿cuáles son los resultados generales? ¿Cuál sería como el perfil del estudiante chileno hoy, según esta prueba? No hay un perfil general porque estamos hablando de una prueba que se aplica en niveles distintos y de hecho las noticias son un poco distintas. Esta prueba se aplicó esta vez en cuarto básico, en sexto básico y en segundo medio. Yo diría que en cuarto básico las noticias son relativamente positivas porque hay avances sobre un periodo relativamente extenso, un poco más de una década. Hay un acortamiento de brechas, no hay brechas de género en matemática como había antiguamente. Y como decía, las brechas socioeconómicas se acortan un poco. Se mantienen sí las brechas entre hombres y mujeres en lectura, en favor de las mujeres. Sin embargo, en sexto básico se nota claramente un estancamiento, o sea, no hay movimiento respecto de... Bueno, la serie ahí es mucho más corta. Y en segundo medio es donde aparecen estas noticias un poco complicadas, porque si bien en matemáticas se ve un progreso, tenemos por otro lado en lectura un claro retroceso. De hecho, el puntaje promedio que tenemos en lectura hoy es más bajo que el punto de origen de la escala. Esta es una escala que es comparativa en el tiempo y ese es el único caso en que estamos por debajo de la vara de los 250 puntos, significativamente, que es la vara original. Jorge, llama la atención el diagnóstico que hace la Agencia de Calidad de la Educación cuando habla de alumnos 4G y vincula estos resultados al uso de Internet, al uso que le están dando los estudiantes a Internet. Y entonces, desde ese punto de vista, surge la pregunta de cuán actualizada está la prueba CIMSE respecto de la realidad de los estudiantes, porque ayer en un medio de comunicación se analizaba este tema, se hablaba, por ejemplo, que la prueba CIMSE tal vez podría estar exigiendo la lectura de textos largos, cuando en realidad hoy a través de Internet los estudiantes más bien prefieren textos cortos, hay una suerte de multitarea. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Está la prueba actualizada, acorde a los tiempos, acorde a lo que está sucediendo con los estudiantes? A ver, yo diría que si quisiéramos pensar que estar actualizado significa que vamos a hacer que los textos que tengan que leer los estudiantes sean tan breves como un tweet, me parece a mí que sería un despropósito, porque ¿qué tiene que reflejar la prueba? Tiene que reflejar el tipo de textos con los cuales las personas tenemos que lidiar en la vida. Y algunos de los textos son cortos, pero otros de los textos son más largos. No queremos sacrificar del todo la literatura. La literatura es un texto, por definición, largo o larguísimo, ¿no es cierto? Si pasamos de cuentos a novelas. ¿Queremos sacrificar eso? ¿Queremos que los estudiantes no estén preparados para lidiar con textos largos? No, yo creo que sería un absurdo completo. Y yo creo que en esta materia nos tenemos que empezar a hacer cargo como sociedad de lo que nos está pasando con el mundo, con el entorno tecnológico. En la tecnología se habla de la multitarea porque los computadores que hemos desarrollado son capaces de hacer varias tareas simultáneamente. Lo que, sin embargo, probablemente pocos nos hacemos cargo, es que los seres humanos seguimos siendo no multitarea. Y nuestro cerebro no puede ejecutar más que una tarea a la vez. Entonces, lo que nuestro cerebro realmente hace es alternar. Yo me concentro aquí, por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, miran la pantalla, y cuando ustedes están mirando la pantalla se desconectan de lo que yo estoy diciendo, y hay un riesgo de que si ustedes se desconectan suficientemente van a perder el hilo de lo que yo estoy diciendo y la pregunta que sigue va a estar desconectada de lo que yo estoy hablando, y viceversa. Si yo me pongo a mirar mis papelitos, eso nos pasa a todos. Y lo que está pasando con nuestros estudiantes, y esto yo creo que tenemos que asumirlo como un problema del sistema escolar, es que los chilenos hemos tenido un crecimiento impresionante en la presencia de las tecnologías. Fíjense que en un informe de PISA que salió en estos días recientes, aparece que Chile, entre todos los países de PISA, que incluyen los países más ricos del mundo, son los estudiantes que declaran ocupar más minutos de su tiempo a la semana en tecnologías. El segundo es Suecia, para decir, o sea, un país rico, y Chile es el país que más avanzó en una década, casi duplica, perdón, no una década, en 3 años casi duplicamos la cantidad de tiempo. O sea, nuestros estudiantes están aceleradamente metiéndose allí, y el costo de eso es que lo que el sistema escolar nos ha hecho es descubrir lo complicado que es convivir con la tecnología. O sea, si yo como profesor, y a mí me pasa todos los días, porque yo sufro esto,
estoy simultáneamente tratando de escribir un trabajo complejo y estoy siendo bombardeado por el aviso de que me llegó un correo electrónico, el aviso de que me llegó un WhatsApp. Esa distracción bloquea mi capacidad para ser productivo. Y no hay caso. Yo no me puedo contar el cuento de que yo voy a ser igualmente productivo si tengo todas esas interferencias que si no las tengo. La interrupción es un problema muy serio que tenemos que aprender a lidiar en el sistema escolar. Y creo que los profesores están sabiendo el problema, pero no tienen todavía las herramientas para manejarlo. Ahora, tiene que ver con el uso, en definitiva, porque tal vez que los estudiantes tengan mayor acceso a Internet debería ser una buena noticia. También puede haber mayor acceso al conocimiento. ¿Tiene que ver con el uso o tiene que ver con el acceso a Internet? Por supuesto que tiene que ver con el uso. Sí, nadie va a poder, sería absurdo que yo venga a predicar, vamos a desterrar las tecnologías del medio, no. Pero lo que sí nos tenemos que hacer cargo es que más presencia de tecnología no necesariamente significa mejor capacidad para aprender. De hecho, en una prueba internacional reciente que se entregaron los resultados hace un par de años, de TERCE de Latinoamérica, también se constató que incluso el uso de tecnologías en el aula se correlacionaba negativamente con el logro. Entonces, yo creo que esto nos está revelando que tenemos que hacernos preguntas, y yo por eso creo que es bueno que la agencia haya puesto este punto, para empezar a preocuparnos de esto. De hecho, ayer el presidente del Colegio de Profesores, si no me equivoco, en una entrevista decía que justamente para los profesores es un grave problema cuando se dan cuenta que estaban haciendo clases y todo el tiempo esos estudiantes están mirando su celular. Bueno, a todos nos pasa en la vida cotidiana, o sea, estamos almorzando en familia y están todos mirando. ¿No es cierto? O sea, hay escenas bien patéticas que están ocurriendo hoy día. Y eso en el sistema escolar es lamentable porque lo que pasa con los niños, a ver, nuestra mente funciona así, yo soy psicólogo. Para que yo pueda aprender algo tengo que atenderlo suficientemente. Si yo me desconecto cada vez que un texto excede 3 líneas, ¿no es cierto? Y me interrumpo a mí mismo, porque las interrupciones no son solamente externas, también me las puedo generar yo mismo, estoy básicamente haciendo muy difícil mi aprendizaje. Entonces tenemos que buscar una forma de convivir con la tecnología que sea compatible con el aprendizaje. Jorge, esta realidad que muestra la medición del CIMSS en segundo medio, particularmente con esta desconexión con la lectura y este estudiantado 4G, como se ha denominado, ¿cómo finalmente se puede transformar en un insumo importante para generar cambios en la sala de clases? Muchas veces se critica la prueba CIMSS, los mismos profesores dicen, bueno, yo con estos números, 200, 300 puntos, ¿qué hago? ¿Cómo hago para mejorar este indicador que vaya finalmente en otra dirección? Finalmente esta prueba está entregando esa información en términos de calidad, de poder cambiar, o simplemente es un indicador que nos dice vamos al despeñadero en términos de lectura y vamos a seguir para allá. Bueno, no hay ninguna fatalidad en ninguno de los dos sentidos. Ni que nos diga que estamos bajando significa que vamos al despeñadero, ni significa que cuando nos dice que estamos avanzando significa que tenemos garantizado el cielo en pocos años más. No, estas son las mediciones en todos los sistemas educativos son herramientas muy necesarias. Son como para ustedes, ¿no? Esto es la herramienta que les dicen si alguien los está viendo o no los está viendo. Entonces, para ustedes es importante ser vistos, para el sistema escolar es importante que nuestros estudiantes aprendan. Para eso está la prueba, para detectar si esto está ocurriendo o no. ¿Quién puede hacer algo para que las cosas mejoren si es que están empeorando? O si las cosas se sostengan, si están mejorando. Obviamente son los actores principales del sistema educativo, profesores, directores y también apoderados y estudiantes. Esto es un sistema de aprendizaje. Entonces lo que tenemos que buscar es evidentemente potenciar el rol de ellos para que puedan aprovechar la información que estas pruebas producen. Lo que no queremos, ¿no es cierto?, es una especie de antinomia en que, por ejemplo, los profesores perciban que las pruebas son una especie de enemigo de su tarea. No puede ser. Sería como si los médicos pensaran que el estetoscopio es un enemigo de su profesión. No, las pruebas tienen que estar al servicio de entregar información útil para el aprendizaje. El CIMSS ha avanzado mucho en esta materia, en entregar información más útil, pero se requiere que las escuelas estén organizadas para poder aprovechar esa información. Y eso sabemos que hay un gap, una brecha bien importante entre la información que se entrega y el aprovechamiento de ella. Y eso es clave, porque no sacamos nada. O sea, si ustedes tuvieran un sistema de registro de las audiencias y nadie hiciera nada con eso, no sirve de mucho, ¿no es cierto? Claro. Análogamente, si tenemos una prueba, y el CIMSS, hay que decir, en Latinoamérica es la mejor prueba que existe en las comparaciones que se han hecho sobre sistemas de medición,
es el mejor sistema de medición, el más avanzado, el que ha crecido también en variedad. El CIMSE no es solamente logro, no es solamente matemática y lenguaje, es también convivencia, es también desarrollo ciudadano, es también hábitos de vida saludable. Todo eso está hoy día aquí. Hay una multidimensionalidad. Tenemos una mirada mucho más amplia del aula, claro. Pero hay que tener capacidad. O sea, con el CIMSE pasa un poco de la sobrecarga de información que hablamos con las tecnologías. Se entrega tanta información de una vez, que es bueno que se entregue, de paso, pero cuesta mucho procesarla y digerirla, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con todas estas voces que dicen hay que incentivar la lectura, esto parte de diferentes sectores, de la familia? No siempre los estudiantes vienen de una familia de padres preparados, donde haya libros en la casa. ¿Cómo comenzar a incentivar la lectura? Porque hay otros que apuestan a que probablemente una solución podría ser dar textos más acordes a los intereses de los estudiantes. Al escenario tecnológico. Pero se dejan de lado también, no sé, temas esenciales, libros esenciales. Entonces, ¿cuál podría ser el camino hacia el incentivo de la lectura cuando sabemos que ya tenemos este problema en segundo medio, por ejemplo? Bueno, tenemos un problema en general por el tema, es un tema endémico de la sociedad, contemporánea, de la sociedad tecnologizada, de que la interacción con textos largos está siendo cada vez más complicada. Pero yo lo que decía también es que los textos largos son parte de nuestro acervo cultural y tenemos que identificar, eso es parte del objetivo de un sistema educativo, identificar cuáles de aquellos textos largos, por lo menos quisiéramos que nuestros estudiantes tengan alguna familiaridad con ellos. Y tenemos que tener una política de promoción de la lectura, o sea, porque no podemos tener la ingenuidad de que hoy día creamos que la Internet va a sustituir, por ejemplo, en algún momento, la habilidad para leer, y la habilidad para leer y para codificar información es clave en todo tipo de medios, incluyendo, por cierto, Internet. En Internet también hay textos largos, no solamente textos de 200 o 500 caracteres. Entonces, eso es parte de una política, yo creo, sistemática que tiene que involucrar a las familias, porque no importa el origen, digamos, no importa si los padres tienen formación universitaria o menos que universitaria, todos podemos contribuir a que nuestros hijos lean y adquieran un valor. Porque, por ejemplo, ¿por qué pasa que las mujeres, hoy día lo vemos en el CIMSE, declaran mucho más interés por la lectura que los hombres? Potencialmente, niños y niñas han crecido en las mismas familias, deberían haber desarrollado el mismo gusto y no obstante, de alguna manera, los padres probablemente nos hemos arreglado para distraer a nuestros hijos, varones, hacia otros intereses y no fomentar en ellos suficientemente la lectura. Y lo sorprendente ahora es que así como nos preocupaba antes que en matemáticas le iba mejor a los hombres que a las mujeres, ahora tenemos una brecha, y no tan pequeña, en favor de las mujeres en lectura. Así que hay algo que tenemos que mirar esto no solamente como algo que está allá afuera, los padres tenemos mucho que hacer, los profesores ciertamente, y tenemos que llegar a acuerdos de cómo convivir con la tecnología en el aula y fuera del aula. Sobre eso, Jorge, consultarte cómo convivimos, ¿cierto?, en este mundo conectado, sí, niños cada vez más pequeños con celular, que incluso van al colegio con el celular y lo ingresan a la sala de clases, una sala de clases que se ha ido adaptando también con material digital en la pizarra, en fin, que va un poco en la línea de poder hacer más amigable esto quizás para los estudiantes, pero también podemos caer en el error de irnos también para el otro lado, directamente a la información en 140 caracteres, a información concreta adaptada al lenguaje de Internet, cuando digitalizamos también el aula. ¿Eso también puede ser un error, ir directamente hacia allá? O sea, ir para allá sin tener conciencia de lo que estamos haciendo es absurdo. O sea, si la fantasía, que yo creo que todavía mucha gente vive con la fantasía de que el cerebro humano se va a adaptar a este nuevo entorno. Alguna adaptación se produce, por ejemplo, se produce una especie de adaptación a la idea de que hay mucha información disponible y por tanto cuando la gente está focalizada en una tarea le resulta muy difícil mantener la concentración en esa sin distraerse con otra información. O sea, hay una especie de como sensación de deprivación de información. Y por tanto tenemos que aprender a tener, a ver, ¿qué diría yo? Primero, protocolos, como reglas del juego para convivir con la tecnología. ¿Queremos realmente que nuestros estudiantes estén permanentemente con su celular activo mientras estamos en clase? ¿Tiene sentido? Sí. Miles de generaciones hacia atrás aprendimos sin que tuviéramos esa tecnología ahí al lado. ¿Qué hay de esencial de que el celular esté allí si no está cumpliendo un propósito educativo? Y hay que reconocer, es súper difícil imaginar que
el computador, o sea, el celular o cualquier otro dispositivo cumple un propósito educativo. Hay muchas universidades, por ejemplo, en países desarrollados, que han ya adoptado la política de prohibir el uso de dispositivos en el aula. Porque a mí mismo me pasa con profesor universitario, de repente veo estudiantes que aparentemente están tomando nota, ¿no es cierto? Pero mientras están tomando nota, por ejemplo, veo que un estudiante hace este gesto delante, yo lo estoy mirando y hace así. Yo no estoy diciendo nada que tenga que ver con... La multitarea, tiene dos pestañas abiertas, está escribiendo, pero... Vio un gol. Entonces, eso no tiene nada que ver, y eso nadie me puede convencer que eso es mejor para el estudiante, no para mí como profesor, por supuesto para mí tampoco, a que haya una concentración. Entonces, reglas para el uso de la tecnología en el aula, sí. O sea, hoy día no tenemos una buena solución para convivir mientras un profesor está adelante tratando de interactuar con los alumnos, si los estudiantes están simultáneamente distraídos. El manejo de la distracción psicológicamente es súper difícil. Si no nos autorregularnos, es terriblemente duro en eso. Por tanto, mucho más para los niños. Entonces tenemos que tener reglas. Tenemos que preparar... ¿Reglas desde la casa o reglas? No, reglas del sistema escolar. Ahí está. Reglas acordadas. Y los profesores tienen que estar preparados para convivir con esto. Tenemos que hacernos cargo de lo que la investigación reciente nos dice sobre esto que estamos hablando. Los seres humanos no somos multitasking. ¿Cuánto tiempo nos toma recuperar la atención en tareas complejas? He escuchado una investigadora hace pocos días que decía en tareas altamente complejas, como nos pasa a los académicos escribiendo, o les puede pasar a ustedes escribiendo un texto complejo, toma más de 20 minutos recuperar la atención. O sea, volver al punto, me refiero a tener todos nuestros sentidos puestos en un texto, en lo que estábamos tratando de decir, cuando el texto es de alta complejidad. O sea, bastan 3 interrupciones en el día, ¿no es cierto?, para que perdamos al menos una hora de la capacidad de trabajo. Eso nos pasa a todos, nos pasa a los adultos, mucho más les pasa a los niños. Entonces tenemos que aprender a convivir con la tecnología. Ahora, respecto de... Vuelvo a la nota de este medio de comunicación publicado ayer. Es que en algún punto se enfrentaba la prueba PISA con el CIMSE. Sí, decían que obteníamos mejores resultados en una prueba internacional que la prueba que hacíamos nosotros. ¿Cómo se explica eso? Porque de pronto me quedó la impresión de que había también mayor valoración hacia la prueba PISA y estoy diciéndolo desde la nota que leí. Sí. ¿Es comparable? ¿Podemos comparar? ¿Está efectivamente mejor la prueba internacional, más acorde con los tiempos que el CIMSE? A ver, es que son pruebas que se construyen con lo que se denomina marcos de referencia distintos. ¿Para qué está hecho el CIMSE? Para saber si nuestros estudiantes aprenden o progresan en función de los objetivos escolares que tenemos, o sea, del currículum que tenemos en Chile, o de los objetivos de aprendizaje. PISA no tiene nada que ver con currículum. PISA está basado en lo que ellos denominan habilidades de la vida. Entonces han identificado 3 habilidades centrales. Una es la lectura, otra es el manejo de información cuantitativa o matemática y otro es información científica. Entonces, no están construidas de la misma manera, no tienen el mismo tipo de estímulos o preguntas, no tienen el mismo tipo de textos. Por supuesto que uno esperaría que haya una cierta concordancia en que la tendencia que se observe en PISA sea consistente con la nuestra. Y ahí es donde aparece lo llamativo, y es que en los últimos años estamos observando este decaimiento en el caso del CIMSE, que no se observa todavía en PISA. En PISA estamos más bien... A ver, en PISA nos pasó lo siguiente, para que tengamos claro. Subimos mucho en la década de los 90, perdón, en la década del 2000. Entre el 2000 y el 2009 fuimos el segundo país que más avanzó en lectura en PISA. En ese tiempo también en CIMSE mejoramos. Y en los últimos años en PISA nos hemos estancado y en CIMSE aparecemos bajando. Y si es cierto que el tema de la penetración excesiva de las tecnologías está produciendo un efecto, y si es cierto lo que dice PISA, de que Chile es el país donde más aceleradamente está ocurriendo eso, entonces no es tan discrepante lo que dice PISA con lo que dice CIMSE. Hablabas, Jorge, respecto a la reputación que tiene esta medición a nivel internacional, que a ojos del mundo parece que tiene mejor valoración que la tenemos nosotros aquí en nuestro país, porque CIMSE sufre mucho de crítica respecto a este insumo de información que se entrega, que
finalmente es un libro gordo de muchas cifras que no se aplican en el aula y queda esa crítica a esta prueba, pero tú decías que tiene cierta reputación internacional y un nivel bastante importante. Además, ha sufrido modificaciones a partir del 2015 con preguntas más fuera de lo que es matemática y lenguaje. ¿Cómo finalmente está catalogada esta prueba a ojos de los países vecinos? Sí. Quiero aclarar una cosa. Los cambios que ha ido teniendo CIMSE se basan en revisiones y discusiones que han sido también acuerdos. Yo he participado en 2 comisiones, por lo menos, una en el 2003, otra en el 2014, que son sensibles a los cuestionamientos que se le hacen a la prueba. Por ejemplo, antiguamente se decía, bueno, pero ¿por qué vamos a mirar el aula solamente a partir de matemática y lenguaje? Entonces se amplió la gama de mediciones a otros sectores. Y después, ¿por qué solamente lo cognitivo? Entonces ahora tenemos aspectos no cognitivos y tenemos un sistema de monitoreo más amplio. Entonces esto no tiene que ver tanto con la reputación internacional, sino con discusiones locales. Y es cierto que mientras más información ponemos, también generamos un mayor desafío a los profesores, a los directores, para hacer sentido de esto. Y tenemos que buscar cómo acortamos esa brecha, porque hay una brecha entre la información y el uso de la información, ¿ya? Pero efectivamente, CIMSE, porque es más antiguo también, es un sistema de referencia en Latinoamérica. No, hay varios países que todavía no tienen un sistema como el nuestro, pero varios países se han basado, no digo para copiarlo, porque no es la idea, pero revela una cierta madurez de un sistema que ha logrado resolver varios desafíos complicados desde el punto de vista técnico. Hacer bien esta prueba no es fácil técnicamente, y está renovándose tiene una agenda de mejoramiento continuo, y a lo que es hoy día la prueba se le han ido agregando herramientas que se denominan de carácter formativo, es decir, mediciones que no están pensadas para hacer comparaciones entre escuelas, para poner sanciones o premios, sino que solamente para retroalimentar. Ojalá tengamos, o sea, lo que yo creo que el desafío es que los docentes sean preparados, así como preparados para lidiar con la tecnología, mejor preparados para lidiar con las mediciones. Porque hay un déficit en la formación pedagógica, y esto es un tema que también sabemos, en aspectos de evaluación. Entonces, el CIMSE entrega una información para la cual no necesariamente los profesores han sido preparados para trabajar con ella. Y además, muchos de ellos han sido formados en una cierta animosidad contra las pruebas, lo cual es peor. Porque, como yo decía, en la medicina jamás se forman los médicos para que tengan animosidad con los exámenes, con las máquinas que se van creando. Mientras que en la formación pedagógica, lamentablemente, sí hacemos muchas veces eso. Bien, Jorge Mansi, director de MIDE UC, muchas gracias por la entrevista, que nos ayuda también a entender más en detalle estos resultados del CIMSE, de pronto a sacar algunas cosas buenas porque nos quedamos con los peores resultados, con el titular. Estamos mal en segundo medio, pero parece que hay buenas noticias en cuarto básico, así que hay cosas buenas también para mirar de esta prueba. Y es bueno que las buenas noticias sean más abajo que más arriba, o sea, digo, para que nos proyecten. Un proyecto de crecimiento y para que cuidemos eso. Ojalá que así sea. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a mirar cómo está Santiago en términos de el clima, ¿no? ¿Qué tal está la temperatura?